Otra tarde más a tomar café en esta cafetería. La que más nos gusta, nuestra cafetería favorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues no sé si debería yo hoy tomar mucho café. ¿Y eso? Llevo unos días así durmiendo regulinchi. Uh-huh. Y además, bueno, me ha dado curiosidad y he pensado, mal de muchos, consuelo de tontos, pero me he puesto a buscar información. Por y si resulta... le pasa a más gente, ¿no? No soy la única. Creo que no es una cosa... Ni de lejos. No es una cosa infrecuente, ¿no? Al 43% de la población española, que es que parece, no sé por qué, dormimos muy mal en España, el 43% de vez en cuando le pasa lo que a mí. Pero es que hay, me lo he apuntado, 5,4 millones de personas que tienen insomnio crónico. Uh-huh. Que no duermen bien, que les cuesta o Pero quedarse todos dormido. los días, si yo me pongo de mal humor, si No ya está mal. llevo 1 o 2 días durmiendo mal. Bueno, los que tienen bebés, lo siento desde aquí, porque el mal humor yo creo que también debe ser Desde luego. crónico. Pero, ¿sabes que somos líderes en algo en España? No es para enorgullecernos, pero en toma De medicación. de somníferos. Sí, hay veces efectivamente que ser el mejor en un ranking no es para estar orgulloso, pero bueno, habla quizá de una cosa, ¿no? De la importancia que tiene y que, bueno, es una solución en algunos casos, ¿no? El tomar alguna pastilla para poder quedarte dormido, porque, bueno, si nos pone de tan mal humor, si nos afecta tanto, pues parece que el sueño es importante, ¿no? ¿Para qué sirve? Cuéntanos. Pues porque está como siempre allí, pero ¿para qué sirve realmente el Sí. sueño? Aparte de para no ponernos de mal humor. Correcto. Durante mucho tiempo pensamos que el sueño era como una parte pasiva, ¿no? Como un descanso. Y de hecho yo fantaseaba con si tuviese un superpoder, me gustaría no tener que dormir, ¿no? Es como si fuese una pérdida de tiempo, ¿no? ¿En serio? Yo dormiría más. O probablemente tendrías un superpoder más molón que no dormir, ¿no? Pero es verdad que me parecía A como... mí me encanta dormir. Pero yo tenía la sensación que era como tiempo perdido, ¿no? Estás ahí descansando, que es una cosa pasiva, que no sirve para nada, y ni mucho menos. Al final, bueno, pues mi formación en neurología pues me abrió la mente, ¿no? Y me ha hecho conocer y ver la importancia que tiene el sueño. De hecho, no se puede entender el sueño sin la vigilia y la vigilia sin el sueño. Al final forman parte de una forma de, bueno, de comportarnos, de manejarnos, ¿no? Biológicamente en el mundo. Y es tan importante como que 1/3 de nuestra vida, más o menos, redondeando, lo pasamos dormidos. ¿Ah, sí? Y no solo es una cosa pasiva. Como para elegir unas malas sábanas. Desde luego. O sea que pasamos 1/3. muchísimo, exactamente. Más o menos si dormimos unas 8 horas de media, más o menos, pues eso, aproximadamente 1/3 de nuestra vida lo pasamos durmiendo. Y no es una cosa para descansar, o sea, no es una parte pasiva, sino que a nivel cerebral es una cosa muy importante y muy rica y que tiene muchísimas funciones. ¿Qué hace exactamente? Pues mira, el sueño fundamentalmente sirve, digamos, si en la vigilia tenemos el foco puesto en el exterior, ¿no? La vigilia es el estar despierto. La vigilia es el estar para despierto. Que nos entendamos Exactamente. todos. Digamos que nuestro cerebro, como lo hemos dicho en algún otro episodio, va a hacer todo lo posible porque vivamos todo lo posible y de la mejor manera. Cuando estamos despiertos, el foco lo tenemos fuera, ¿no? De hecho, tenemos gran parte del cerebro, una inmensa mayoría, está destinado a percibir, ¿no? Tenemos parte con la que vemos, con la que olemos, con la que tocamos. Tenemos mucha parte de nuestra neurología dedicada a percibir el entorno. Eso nosotros lo procesamos y luego emitimos una respuesta ante ello. Insisto, que siempre el fin va a seguir siendo estar vivo todo el tiempo posible. Esa acción que emitimos puede ser de movernos, de pensar algo, ¿vale? Pero siempre emitimos una respuesta, insisto, para poder seguir vivos más tiempo. Cuando nos dormimos no es que desconectemos, o sea, no dejamos, no es una fase de reposo, como decía antes, sino que es, digamos, el foco lo ponemos hacia nosotros, hacia el interior. Sí. ¿Qué cosas hace el sueño, por ejemplo? Al cerebro le sirve para aislarse de fuera y autorrepararse. O sea, tenemos un sistema... Sigue trabajando. El pobre, sigue el cerebro trabajando. nunca descansa. Correcto, el cerebro nunca descansa. Y de hecho, hay cosas que solamente puede hacer cuando estamos dormidos. Por eso nos pasa que si no dormimos muchas horas, luego tenemos la sensación, ¿no?, de querer quedarnos dormidos, que tenemos esta presión para que al cerebro le dé tiempo a hacer lo que tiene que hacer. Pero no necesita descansar nunca. Es como el ordenador, yo que hago fatal, no lo cierro nunca. No lo apago nunca, lo dejo ahí como... En modo reposo. Reposo, pero realmente está despierto. Correcto. Y el cerebro... Eso es, no desconecta. De hecho, hay actividad. Nosotros cuando hacemos electroencefalogramas, que digamos es una prueba que nos permite ver cómo es la actividad eléctrica cerebral. Hay unas fases concretas, tiene una funcionalidad específica que nosotros reconocemos como patrones, aunque ya podríamos entrar en qué significa aquello que vemos, que no lo tenemos muy claro, pero el cerebro funciona y ya lo creo si funciona. Una de las cosas que hace, como te decía, era repararse, ¿no? Es decir, va eliminando residuos, elimina tóxicos. Por ejemplo, elimina beta-amiloide.
El Que beta-amiloide eso es una sustancia para que no lo que se entienda. acumula en una enfermedad que probablemente te suena y os sonará, que es la enfermedad de Alzheimer. Sí. Pues tiene un sistema para ir echando radicales libres, va echando pues eso, beta-amiloide y otras proteínas, otras sustancias que pueden ser perjudiciales. Luego, de momento, se va limpiando, se va reparando. Le sirve también para organizar circuitos. Si los circuitos, digamos que son las comunicaciones o las conexiones que tienen las neuronas, ¿no? Que son las células que forman parte de nuestro cerebro. Van formando nuevos circuitos que tienen una implicación importante, por ejemplo, en la memoria. Yo siempre hemos dicho, antes Si de un no examen, duermes... eso es. Si no duermes al día O sea, siguiente, es no rindes. mejor no Dorme. estudiarte la lección o estudiarte hasta cierto punto e irte a dormir, pero dormir bien. Deja siempre un hueco para dormir, porque no sé si a ti te pasaba, a mí me pasaba. Yo he sido una persona que es verdad que tengo facilidad para memorizar y esto no es un mérito como tal, esto pues es una virtud con la que uno nació. Y es cierto que yo, bueno, cuando estudiaba yo solía dejarlo para el último día. No lo hagáis, pero yo lo hacía así. Yo también lo hacía. Yo para la última mañana. Para la Yo última me mañana. iba a dormir porque yo necesito dormir. Y a las 10 de la noche decía, yo no puedo más. Yo es que mi cerebro... Luego te preguntaré también por esto, porque hay gente que aguanta toda la noche súper bien. Yo necesito ir a dormir. A las 10 me iba a dormir, me daba igual lo que hubiera estudiado o lo que no. Me levantaba si hacía falta a las 4, a las 5. Pero yo necesitaba irme a dormir pronto. Yo también. Yo tenía la sensación muchas veces que me pegaba un atracón de estudio y decía, bueno, yo confío en la vida, ¿no? Confío en Pero mi había posibilidad gente que de... se iba sin dormir, decir, llevo Sí, toda la noche sí, estudiando. despierto. Habitualmente les Para iba sacar peor. peor nota. Habitualmente les iba peor. Siempre, si vas a estudiar, deja un huequito para dormir. ¿Por qué? Porque durante el sueño el cerebro, como te digo, organiza conexiones. Lo que más has repetido, que es un poco la base del aprendizaje, de la memorización, pues genera redundancias, genera nuevas conexiones y es fundamental para que tú memorices. Y eso lo hace dormido. Y tú no tienes manera de hacerlo, digamos, de forma voluntaria, sino que eso se hace dormido. Otra función que hace el cerebro cuando estamos Te voy a dormidos. hacer una pregunta Dime. muy extraña. Verás. Porque yo había probado, estoy ya de más pequeña, diré en mi defensa, no sé si lo vi en una serie o algo, y digo, en vez de estudiar, yo me voy a dormir porque yo me quería ir a dormir pronto. Y digo, voy a probar a leer la lección y grabarla. Yo antes tenía un radiocassette que le dabas a grabar y me ponía la lección y digo, yo duermo y que vaya entrando solo. Lo probé una vez, no me acuerdo de los resultados, lo cual ya probablemente dice cuál fue el resultado de eso, ¿no? No recuerdas cómo fue. Bueno, ya no funciona. da pie. El cerebro no está para A ver, escuchar. teóricamente, Durmiendo. cuando estamos dormidos, estamos aislados. De hecho, hay ruidos cuando estamos en la cama, pues, yo qué sé, gente que está conviviendo con nosotros, o no, ruidos. En mi casa, por ejemplo, las ventanas con los cambios de temperatura pegan unos zambombazos que a veces asustan. Pero teóricamente tú estás aislado del exterior precisamente para eso, para centrarse en estos procesos que hacemos dormido. Luego, teóricamente no escucha. Vale. O sea, ni oye ni escucha, teóricamente. Pero bueno, sí que lo había oído, que había gente que le funcionaba, ¿no? O hipnosis para dejar de fumar, ¿no? Estas cosas que dice, tú estate dormido, esto te va a ir entrando de alguna manera subconsciente No es y al verdad. final, bueno, no me voy a mojar diciendo Tampoco que está no es demostrado verdad. que no funcione. Ya, eso es verdad, eso es cierto. Pero teóricamente, por lo que conocemos, o al menos lo que yo conozco del sueño, no deberíamos percibir sonidos, palabras y mucho menos discursos si estamos dormidos. Pero bueno, oye, quién sabe, probaremos y si funciona, igual nos Bueno, desdecimos y tampoco no pasa nada. somos todos iguales, ni siquiera verdad. con las horas, ¿no? Cada uno necesita unas horas distintas. Es cierto. Yo conozco es cierto. gente que duerme 4 horas y luego durante el día es la bomba. No sé si necesitará sus siestecillas, pero yo o duermo 8 o 9, o sea, es que menos de 8 ya, no. Sobre todo me lo noto en la fluidez verbal. Eso es. Sí, sí. ¿Sabes por qué tienes menos fluidez verbal? Porque si no le ha dado tiempo al cerebro, insisto, sé que estoy pesado con esto, pero es que es verdad, si no le ha dado tiempo a hacer lo que tiene que hacer, te va a obligar. Entonces tú no estás alerta, tú no estás atenta. Digamos que tú no tienes la velocidad que podrías tener si has descansado bien. Porque lo que tu cerebro te está diciendo es, vámonos a dormir, que me quedan cosas pendientes. O sea, porque no solo organiza memoria, sino es que además nos organiza también a nivel físico. O sea, nos organiza hormonas. Por ejemplo, regula la glucosa y regula la leptina. Dos cosas importantes, por ejemplo, para tener hambre. No sé si te pasa a ti o no sé si os pasa a vosotros, pero cuando uno duerme poco, habitualmente tiene más hambre y come más. Y muchas veces uno Sí no que duerme había bien. oído que no dormir engordaba. Sí.
Porque la Pero autorregulación no que sabía por qué. hacemos de la glucosa la hacemos dormidos y si no duermes bien, por ejemplo, eso. O también eso sí es verdad. y a nivel emocional también. Parece que durante la noche, digamos que la amígdala, que es una parte del sistema límbico un poco muy emocional, digamos que se resetea y también el dormir bien quizá nos hace estar un poco más. No sé si a ti también te pasa que a veces te vas a la cama, ¿no? Con tus cosas, tus preocupaciones pensando en el día, luego al día siguiente te levantas y parece que aquello... Eso es verdad. Y si no duermes, Ya qué mal empieza genio. fatal el día. Yo no dormir lo llevo fatal, o sea, te pone de mal humor. Sí. Porque, bueno, falta esa parte de regulación. Pero lo que decías es verdad, que uno a veces se expresa peor a la hora de hablar, a la hora de pensar, a la hora de discurrir, si no ha dormido bien. Porque te Pero obliga. ¿por qué hay gente que durmiendo menos puede tener bien esa fluidez mental, esa memoria y esa glucosa a lo mejor regulada? Porque cuando... no todo es cantidad. O sea, no todo el mundo, o sea, hace no demasiado, yo creo que los médicos éramos muy, hay que dormir 8 horas al día, ¿no? Y era como café para todos. Sí. Todo el mundo tiene que dormir 8 horas. Y hay gente que con 4 o 5 horas, porque el sueño tiene diferentes fases y va pasando por unas y por otras, hay gente que en 5 horas le ha dado tiempo a pasar por todas las fases que pasamos durante el sueño, ha hecho sus funciones y a las 5 horas dice, digamos, yo ya estoy. Ya. Estoy ya hecho puesta a punto, Los hay más organizado. rápidos que otros. Los hay más rápidos que Yo otros. soy muy lenta. Pero no lo hace ni mejor ni peor el ser más rápido o menos. Pero es verdad que hay gente que necesita menos horas. Y luego hay gente que necesita dormir del tirón y otros que duermen de forma interrumpida. Que esto históricamente, si nos remontamos quizá un poquito para atrás, pero si nos remontamos al Homo sapiens, de donde somos, Sí. nosotros, por lo que sabemos, antiguamente no dormíamos por la noche. No dormíamos todo del tirón, Ah, ¿no? sino que todas las horas del sueño, digamos, como decía, más o menos un tercio de nuestra vida la pasamos dormido. Sí. Reducimos un tercio de nuestro día, lo pasamos dormido. No tiene por qué ser todo en la misma hora. De hecho, imagínate si teníamos depredadores, si tú pasabas 7, 8 horas tumbado en el suelo o en alguna otra parte, pues eras un poco, digamos, una presa más fácil. Yo pensaba que había uno que hacía guardia Claro. delante de la cueva. Pero de el la que hace guardia caverna. si no duerme va a estar de mal humor, entonces tenían que rotarse, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues este sueño interrumpido que tenía los hacía que era un sueño, digamos, polifásico. Es decir, que en vez de dormir todo del tirón, bueno, pues a lo mejor lo hacían por grupos, 2 o 3 horas, luego 2 o 3 horas, luego 2 o 3 horas. Pero el cuerpo está preparado. ¿Podríamos volver a eso? Sí, podríamos volver. De hecho, hay gente, por ejemplo, que se echa siesta y gente que no se echa siesta. Y no es, digamos, no es ni mejor ni peor echarse siesta. Parece que una siesta si es cortita, va bien, cortita, 15, 30 minutos a lo sumo. No como decía Cela de pijama, orinal y Padre Nuestro, que eso es dormir por la tarde o dormir a media mañana. ¿Eso sí que te levanta de un mal humor? Sí, sí. ¿No? Parece que Pero ya no sabes ni si es de día, nos de noche desequilibra. o qué. Sí. Claro, es que nosotros tenemos una manera de regular esto. Pues decir, tú me dices ¿qué es más importante? O podemos dormir todo el tirón, podemos dormir interrumpido, ¿esto cómo lo organizamos? Porque tú no decides cuándo te duermes. O sea, si tienes sueño y las circunstancias lo facilitan, vale, pero tú no decides ahora me voy a quedar dormido y te duermes instantáneamente, sino que es un proceso que sucede, digamos, de forma natural, que si el entorno ayuda, lo facilita, pero tiene que suceder. ¿Cómo se regula esto? Nosotros tenemos una especie de reloj interno, de un reloj biológico que nos va diciendo, pues eso, cuándo nos tenemos que dormir, cuándo tenemos que estar despierto y que pertenece a una cosa llamada ritmo circadiano o ciclo circadiano. ¿Por qué? Porque es esta alternancia entre estar despierto y estar dormido que sucede una vez al día. Y bueno, cada uno, digamos que lo tiene de una determinada manera. Hay algunos que somos más de mañana y otros que son más de noche, ¿no? Correcto, efectivamente. En el rendimiento, digamos, en la capacidad, ¿no? Cuando uno se ve bien, que uno se ve alerta, se ve mucho más resolutivo, ¿no? Ahí decían, sobre todo Juan Antonio Madrid, que en esto es un referente en el tema de los ritmos biológicos y específicamente del sueño, decía que hay 2 cronotipos, ¿no? Que es el cronotipo alondra, que yo creo que la mayoría suele ser cronotipo alondra, pero igual estoy equivocado. Y como pertenezco yo o me siento yo más identificado con eso, digo, será porque es más habitual, que son los que, digamos, se acuestan prontito, por la noche duermen, pueden madrugar un poco y por la mañana están muy activos, ¿no? Digamos que este sería empresarialmente, ¿no? Tal como estamos diseñado el trabajo a día de hoy, digamos es como el fenotipo perfecto, Ya. ¿no? Porque tú rindes por la mañana, tú madrugas, luego por la tarde vas disminuyendo tu rendimiento mental, te acuestas pronto, luego fenomenal. El problema es que hay otra gente que no es así, que llama el cronotipo o fenotipo búho, que es que le cuesta por la noche coger el sueño porque a partir de media tarde es cuando están más activos.
y es cuando están más lúcidos. No es por un tema de hábitos. No es un tema de hábitos, es un genético. tema de rendimiento. De hecho, hay genes que están relacionados con el control de este ciclo, de este ritmo vigilia-sueño, y cuando uno es más activo en algún momento o en otro. Estaría bien que nos hicieran, ¿no?, al nacer o cuando entras en el mercado laboral. Te hacen un test de genes, ¿tú qué eres, alondra o búho? Exactamente. Y se organizaría, oye, pues mejoraría la productividad. Pues parece una tontería, pero sería... Lo voy a patentar. Uy, igual no lo tenía que haber dicho aquí. Pero es verdad. O sea, si al final tú, ¿no?, si quieres, a ver, depende del objetivo de vida de cada uno, pero probablemente para la gente que nos contrata, si es capaz de contratarte y tú estar trabajando en el momento en el que tú rindes más, claro, jolín, es lo más eficiente, ¿no? Es lo más rentable. Luego, en un mundo ideal, debería ser así que cada persona, en función de su rendimiento y de estas condiciones, digamos que pudiese desarrollarse en el momento en el que es más eficiente o más claro. eficaz. Bueno, luego hay algo que seguro que no es sano y no sé, y seguramente para la productividad tampoco, que son los turnos de noche. Uh-huh. La pobre gente que trabaja de noche, bueno, habrá quien a lo mejor le gusta porque es muy búho, pero eso realmente, o peor aún, creo que es peor, los turnos rotativos, que a veces estás de mañana, a veces de noche, porque el sueño... Eso es lo peor. O sea, porque al final, o sea, nosotros, este reloj interno, que viene, digamos, bueno, predeterminado o aprendido, pero es un reloj, como te decía antes, que digamos que es que natural, que tú no lo puedes fingir, que tú no puedes decidir cuándo duermes y cuándo no. Yeah. Y tiene unas cosas que lo regulan. ¿Qué es lo que más regula el sueño o el tránsito de vigilia-sueño? La luz. O sea, nosotros somos animales diurnos, igual que hay animales nocturnos que se activan durante la noche y aprovechan para cazar. Nosotros, biológicamente, somos animales diurnos y la luz nos mantiene activos. Y la oscuridad lo que hace es que empecemos a generar melatonina, que probablemente a mucha gente le suena la melatonina para comprar en farmacia, para ayudar a dormir, ¿no? Bueno, digamos que es la sustancia natural que genera el cerebro cuando empieza a bajar la luz para que nos quedemos dormidos. Cuando yo hacía prácticas, ahora, es que me acabo de acordar, yo creo que eran las segundas prácticas que hacía cuando estaba en la carrera en una agencia de comunicación, llegó un cliente que era un despertador de luz. Uh-huh. Pero que no era como encender la luz, sino que se iba, era como un un amanecer. falso amanecer, que dices, mira, me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque empiezo la universidad y tal, y te iba despertando. Lo que pasa que en aquel momento, claro, ya ha llovido un poquito, no había estudios científicos que demostraran que yo estaba pensando, vamos a atarlo por aquí, porque como vendías el cacharro ese, Sí. pues la idea era como demostrar Sigue habiendo. que hubiera... Sigue habiendo. Sigue habiendo No sé. despertadores que se van encendiendo, simulando... Digamos Eso es que... bueno, es mejor que despertarse Bueno. con el ruido este, que es que además yo, no sé, siempre bajo el volumen y siempre está a tope, no lo entiendo. Y yo cambio la melodía y cada 2 meses la tengo que cambiar porque empieza a cogerle tirria a la melodía. Digamos que si estás en oscuridad y te suena y te despierta, el tránsito es muy brusco, ¿no? Y durante... Si estamos en vacaciones o fines de semana si no trabajamos, bueno, digamos que nos vamos despertando poco a poco. Va entrando luz, uno abre un poquito el ojo, sigue dormido otro ratito, va despertando, digamos, de una forma, bueno, más natural. Bueno, pues esto se puede fingir con estos despertadores que siguen existiendo. O sea, ¿es verdad que es bueno? Más que bueno, hay gente que le parece, digamos, menos agresivo el despertar. No me dieron uno para probar, la verdad. Y Si me notaste- quieren enviar ahora, que ya no soy becaria. Yo tuve, pero no noté mucha diferencia. ¿Tuviste uno? Sí, y a mí no me despertaba, o sea, yo cuando ya había mucha luz, de repente notaba mucha luz y me despertaba y no tenía yo la sensación, pero esto es una cosa personal, ¿eh? No tenía yo la sensación de que me había despertado de una forma menos brusca, menos trágica. Entonces yo he vuelto al despertador de sonido de toda la vida y a mí es el que me funciona. Que también, claro, si te despierta una hora... Es que yo lo que hago muchas veces es dejar la persiana un poquito levantada, pero claro, si no coincide el cambio horario con el... según si es Claro. horario de verano Sí. o de invierno, no coincide la luz con la hora a la que te tienes que levantar. Efectivamente. Pero, no sé, siempre me quedé con aquello de... Bueno, había algunos estudios no muy... Pues sí. muy serios, pero me quedé con la idea de que... Al final es que la luz nos despierta. O sea, la luz inhibe la generación de melatonina. De hecho, uno de los problemas por los cuales a lo mejor somos pioneros en insomnio, pero aunque no seamos pioneros, quiere decir, el insomnio, el no quedarte dormido, es frecuentísimo, probablemente a nivel mundial, por lo menos si hablamos del primer mundo, ¿no? En el que estamos industrializados, que tenemos un trabajo y tenemos que madrugar. Es que es la luz un poco la que ha, sobre todo la luz artificial, la que ha hecho que nuestro reloj biológico se haya tenido que adaptar a la vida, no al revés. O sea que bueno. ¿Y qué pasa cuando la hora, o sea, cuando nos tenemos que adaptar a esos cambios de hora?
Anda que no se nota. Hay mucho debate últimamente sobre si realmente es positivo o no para la salud. Fíjate Bueno, que incluso para la productividad, han sí. hecho 1000 estudios que no sirven de nada porque Bueno, sigue igual la hablan, cosa, hablan de ¿no? ahorro, ¿no? También, porque De ahorro energético, si hay sí. más luz ambiental, teóricamente la luz artificial es menor, luego puede haber un componente de ahorro, pero anda que no le pasa a mucha gente que solamente cambiando una hora, atrasarla Sí, o sí, adelantarla, se y nota, notan. se nota, Y sí. que, vamos, yo conocidos que dicen, yo hasta una semana después parece que estoy como con jet lag, parece que he viajado, y solo es una hora de diferencia. Pero eso, sobre todo por la luz ambiental, es quizá el mayor regulador de nuestro reloj interno que nos manda a dormir y que nos hace estar despiertos. Con lo cual, ¿crees que es positivo que haya cambio de hora? No. No. ¿Rotundo? No rotundo, con orejeras de neurólogo. Vaya. Es decir, Ya, desde a un lo punto de mejor- vista biológico, Vale. si yo me centro únicamente en lo que sería nuestro reloj interno, nuestra biología, cualquier cambio de turno, cualquier cambio de hora, a priori no es saludable. Todo lo que te haga que luego tú no duermas bien, y esto no solo es una opinión, sino que afecta realmente al sueño de la gente, el cambiar únicamente una hora, pues no parece, por lo menos eso, insisto, desde mi punto de vista, quizá no es lo más adecuado. Que entiendo que no es el único prisma o la única cara que hay que mirar, pero si me preguntas por lo mío, mejor no cambiar ni de turno ni de hora. Ya. Ya que te tenemos aquí, voy a aprovechar si alguien quiere enviar alguna pregunta, aunque sea a posteriori, pero el por qué no estoy durmiendo bien esta semana es que me está pasando una cosa muy rara, que al final me he tomado el café, pero bueno, duermo, pero tengo como mini pesadillas que ni siquiera son muy graves. O sea, sueño que estoy montando un pastel y se me derrumba, que tengo que ir a una boda y no tengo vestido y voy en vaqueros, yo qué sé, cosas absurdas. Son pesadillas light, ¿no? Podemos decir, Doña no... María, pesadillas de optimista. No sé si Netflix te va a comprar los derechos de tus pesadillas, pero bueno, son las que estás No soy teniendo. muy creativa soñando, no sé. Pero son las que estás teniendo. Y entonces me despierto y recuerdo, entonces ya luego me cuesta otra vez volver a dormir. O sea, en el fondo, aunque no sean quizá el sumum no de lo desagradable... No, da igual, por lo que sea, me despierto. Pero no las vives. Y recuerdo el sueño. Uh-huh. O sea, puede que hiciera meses que no recordaba un sueño. Y llevo una semana y pico recordando todas las noches estos sueños tan creativos. Sí, es verdad que no sabemos. ¿Qué? Teóricamente dormimos, es decir, soñamos, mejor porque dormimos, soñamos todas las noches. Y no se sabe por qué a veces uno tiene más facilidad para recordar los sueños que ha tenido y otras veces menos. Yo voy por temporadas. A mí temporadas en las que me acuerdo perfectamente, pero lo más habitual es que no me acuerdo. O justo cuando me despierto digo, ¡ay, qué chulo el sueño! Y se empieza como a evaporar. Sí. Y no queda nada. O lo cuentas recién levantado, pero es que los de esta semana, lo curioso es que me acuerdo durante todo el día. Uh-huh. De hecho, me acuerdo de los de toda la semana. Uh-huh. Y son de contenido desagradable, ¿verdad? Porque es que este es otro tema. Bueno, poco. ¿Y para qué sirve esto, verdad? ¿Para qué sirven los sueños? O sea, hemos dicho que el cerebro hace cosas, ¿no? Y eso es independiente, pero porque seguramente cada uno, si se pusiese a contar lo que sueña, da para libros y libros ya, de, no se de pueden cosas. contar, ¿no? También. Los de no encontrar aparcamiento y tal, esos. Esos igual se pueden contar, exactamente. Son para todo, no lleva rombo. Pero yo sobre todo al principio siempre me preguntaba, ¿y esto para qué sirve? Sobre todo con algunos sueños que tenía, decía, esto no debe tener ningún sentido. O sea, mi cerebro, ¿por qué genera estas cosas? O sueños que se repiten. Sí, y ya entramos luego en la interpretación, porque esto de las ensoñaciones, del contenido de lo que dormimos, anda que no ha dado literatura. Quizá más en el campo de la psicología, psiquiatría, ¿no? Vamos, Freud tenía toda una serie de interpretaciones además de los sueños, que dicen, si sueñas que vuelas, ¿no? Si sueñas que se te caen los dientes. Científico como tal, no son teorías, son hipótesis. Dices, bueno, yo creo que esto puede ir por ahí, pero tiene que tener una función. O sea, yo intento que la vida tenga sentido. A mí me dijeron, la neurología es muy sencilla porque todo tiene sentido y si no lo entiendes, no te lo han explicado bien. Y yo con esa premisa, a tope con eso. Bueno, trato como muy sencillo, no sé. Bueno, porque tiene una serie de reglas que cuando te las explican, de verdad, que cuando te las explican es bastante coherente. Y a mí cuando las cosas son coherentes, a mí me parece todo bien. Pero esto era una cosa que a mí siempre me resonaba, ¿no? El por qué, porque eso existe, hay sueños, pero ¿cuál es la función real que tienen los sueños? Aunque no tenemos una explicación clara de decir este es el motivo biológico, ¿no? Durante el sueño, regulamos la temperatura. No es así. Durante el sueño no sabemos qué es lo que hace el cerebro. Genera esto. Bueno, parece que tiene más interés, digamos, en lo emocional. ¿Para qué nos sirven los sueños? Muchas veces, si uno ha vivido una experiencia negativa, luego
continuamente vive eso. Sí. Nosotros hace poco, pues con todo lo que hubo en el COVID, muchos compañeros, la situación que hubo, que fue, bueno, francamente desagradable, soñaba continuamente con eso, soñaba que se contagiaba o soñaba que se contagiaba a su familia o que había fallecimientos y era, digamos, como un pensamiento recurrente. Teóricamente, cuando estamos dormidos, esa parte está activa, pero tenemos un sistema, que es el sistema noradrenérgico, que es el que nos activa, ¿no? Cuando uno está con una preocupación o con estrés, o sea, al final el estrés es, bueno, una preparación para nosotros salir disparados de un peligro que tenemos. Habitualmente un depredador que nos venía a comer, un león, un bisonte o mamut, como decíamos en el capítulo anterior, si es que había mamut entonces. Y entonces eso nos activa, nos aumenta la tensión, nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos pone a nivel muscular alerta, pero a día de hoy habitualmente no tenemos depredadores como tal y el estrés tiene esta parte negativa. Durante el sueño, aunque nosotros tengamos una experiencia que nos pueda activar, que nos pueda poner en este estado de alerta, ese sistema que hace que la temperatura suba, la tensión, la frecuencia de los músculos, no. Luego digamos que puede ser también una especie de revivir el pasado o recordar cosas como en un entorno seguro, ¿no? En el que físicamente esto lo podemos tolerar. A veces otros dicen que, porque no sé vosotros, pero yo algunos sueños que tengo digo, no sabría cómo interpretar esto que acaba de pasar. También sirve como un simulacro, con esa misma base. Es decir, estoy en un entorno seguro, no me va a pasar nada, por si viene pues, algo que pueda ser para mí peligroso, que me dé miedo, que pueda suceder, aunque no me haya sucedido, porque, insisto, que las cosas que el cerebro crea son cuanto menos curiosas. Pero lo hace en una situación en la que tú estás relajado, tú estás bien, por lo menos en la parte física. Luego tiene esta parte, un poco como de regulador emocional. A veces nos sirve para integrar el pasado, hay veces que no. Hay una situación llamada el trastorno de estrés postraumático, en el que esto se revive de manera continua y digamos que no nos sirve para pasar página, para seguir adelante y que, todo lo contrario. Todo lo contrario. Encima, además, uno todas las noches, imagínate la angustia de irte a dormir. Tienes que dormir, por lo que hemos dicho, y lo vas reviviendo. Bueno, pues ahí habrá que hacer alguna terapia, ¿no? Algún tratamiento para intentar romper ese bucle. Pero al final, la mayoría de las veces, digamos que nos sirve un poco para pasar página. Bueno, y ya, si no hemos tenido estrés postraumático, nada extraño, más que nada para todos esos millones de españoles que tienen insomnio, a veces o siempre, ¿nos puedes dar unos tips para dormir mejor? Parece que lo más fácil es tirar de pastilla, ¿no? Mejor no, sin pastilla. Si es posible, sí. Lo que más... lo más fácil, pero no lo mejor, probablemente. Pero lo más rápido. No es lo mejor. Estás defendiendo que lo más rápido, que si tú te tomas una pastilla que te deja dormido, eso te va a dejar dormido. Si el problema es que tú no tienes una rutina adecuada, por ejemplo, lo de la luz, las pantallas, ahora tenemos un montón de fuentes artificiales. Te coges tu móvil por la noche, antes de dormirme, ¿no? Me pongo un poquito internet, estás con una luz aunque sea artificial, inhibiendo la melatonina y no te quedas dormido. Ya. Dice, bueno, claro, pues que yo me meto en la cama a oscuras y me aburro. Ya, bueno, pues puede ser. Pero como pongas una televisión, si es posible televisiones en las habitaciones, mejor que no. Pero móvil, que ahora es de acceso fácil. Eso te iba a decir, ahora no hay televisiones, pero hay ordenador, la tablet, del móvil, al final... Pues todo lo que puedas quitar de fuentes de luz un rato antes de irte a dormir, estupendo. Tener horarios regulares. Es decir, que más o menos... Es decir, que la vida es como es, pero más o menos que te vayas a dormir a la misma hora, porque el cerebro va ajustando el reloj y sabe en qué momento tú vas a ponerte en el entorno para quedarte dormido. Tu camita, tapadito, con oscuridad, sin ruidos. Luego, mantener una rutina. Y otra cosa importante y que regula mucho el sueño es el ejercicio. El ejercicio físico genera una serie de hormonas, neurotransmisores. ¿Pero he hecho alguna hora concreta? Porque antes de ir a dormir... No, antes de ir a dormir no. Si lo haces muy al final del día... Te sube como la energía, eso ¿no? es, te sube el cortisol, estás eufórico y estás como para dormirte. Estás así, luego... De hecho, la mayoría de deportistas de élite no suelen entrenar al final de la tarde o primera hora de la noche porque luego no dormirían bien. O sea, lo que su plan de entrenamiento sea el que sea. En general, pero hasta media tarde, el ejercicio regula mucho el sueño. Y luego hay veces que es verdad, que no se puede. O temporalmente se puede utilizar pastillas. El problema que te decía de que no es que sea antitratamiento y mucha gente lo toma, está indicado y yo los prescribo, es que al final el cerebro se suele defender de la inmensa mayoría de medicamentos que nos hacen quedarnos dormidos. La mayoría son del grupo de las benzodiazepinas. Os sonará el diazepam, lorazepam, lormetazepam, con diferentes nombres comerciales. Van por una vía que es la GABA
que es nuestro, digamos, nuestro neurotransmisor, es decir, nuestra sustancia que nos hace estar más calmados y nos ayuda a dormir. Cuando uno se expone, es decir, que va tomando las pastillas de manera mantenida en el tiempo, el cerebro se defiende. Esa sustancia que llega en altas cantidades genera más receptores y empieza a haber un punto en el que tú te la tomas y ya no funciona. Claro, genera resistencia. Genera resistencia o tolerancia. Y cada vez vas tomando más y más. Cuando no te la tomas, tu Así cerebro... estamos, que tenemos Claro. el récord de... Y es muy difícil salir de eso. Y hay muchas veces que, bueno, pues hay que decir o insistir en estas cosas de intenta quitar pantallas, tener una rutina más o menos que siempre sea la misma, haz ejercicio porque el ejercicio regula mucho el sueño. A veces, bueno, hay estrés, hay, bueno, situaciones anímicas en las que nos desvelan, bueno, y hay terapias cognitivo-conductuales que van muy bien para, bueno, establecer estas rutinas y para, bueno, ir atravesando la vida y que no nos vaya nuestra salud diurna y nocturna con ella. Y en último caso, o sea, debería ser, digamos, la última arma. O si es una cosa muy puntual, te puedes tomar un día puntualmente algo para descansar. Bueno, te lo tienen que haber prescrito. Te lo tienen que haber porque prescrito. esto no se vende sin receta. No se vende sin receta porque sirven para otras cosas. La mayoría de las benzodiazepinas también son ansiolíticos. Es decir, que si tú tienes un pico también de ansiedad, de estrés, te lo baja. Es que al final lo único, como tú asocias esa pastilla a estar más relajado, digamos que tus mecanismos naturales para llevar eso los afectas, no. los alteras. Luego, mejor no. Cuando están indicados bien, pero quizá que sea la última alternativa. Bueno, con estos truquitos, a ver si dormimos mejor, porque al final me he tomado el café. A ver qué tal esta noche. Espero que así sea. Iba a decir, pues buenas noches. Que durmamos bien todos, ¿no? Que durmáis bien.